En 1741, el rey de Inglaterra mandó acuñar una moneda. En ella aparece un almirante español arrodillado, entregando su espada al vencedor británico. La inscripción dice: "El orgullo de España, humillado por Vernon". Hay un pequeño problema con esa moneda. La batalla aún no había terminado. Y el español de la moneda, el que aparece arrodillado con sus dos piernas, sus dos brazos y sus dos ojos, en realidad tenía un ojo, un brazo y una pierna. Se llamaba Blas de Lezo. Le faltaba medio cuerpo, y no se arrodilló ante nadie en su vida. Lo que pasó después es probablemente la mayor humillación militar que Inglaterra ha sufrido jamás. Y lleva 3 siglos intentando que no lo sepas. Blas de Lezo nació en 1689 en Pasajes, un pueblo de pescadores en Guipúzcoa. A los 12 años se enroló en la Armada francesa, que en aquel momento era aliada de España en la Guerra de Sucesión. A los 15, en la batalla de Vélez Málaga contra la flota anglo-holandesa, una bala de cañón le arrancó la pierna izquierda por debajo de la rodilla. 15 años. La mayoría de nosotros a esa edad teníamos problemas con los deberes de matemáticas. A Lezo le estaban cortando una pierna sin anestesia en la cubierta de un barco de guerra. Y cuando le ofrecieron retirarse con una pensión, dijo que no. Unos años después, en el asedio de Tolón, una esquirla de metralla le reventó el ojo izquierdo. Siguió combatiendo. Y poco después, en Barcelona, un balazo le dejó el brazo derecho completamente inútil. A los 25 años, Blas de Lezo era cojo, tuerto y manco. Cualquier persona normal se habría retirado después de perder la pierna. Cualquier persona razonable lo habría hecho después de perder el ojo. Después de perder el brazo, la cuestión ya no era si quería seguir luchando, sino si físicamente podía. Y podía. Vaya si podía. Le llamaban medio hombre, y lo decían como insulto. Pero no se puede insultar a alguien que ha perdido medio cuerpo al servicio de su país y sigue pidiendo destinos de combate. En 1737, lo destinaron a Cartagena de Indias como comandante del apostadero naval. Cartagena era la joya del Caribe español. Por allí pasaba todo el oro, toda la plata, todas las mercancías que conectaban España con América. Quien controlara Cartagena, controlaba el imperio. Pero hay algo que a mí me parece más interesante que cualquier batalla. Para cuando Lezo llegó a Cartagena, llevaba 22 batallas sin perder ni una sola. Había hundido y capturado decenas de barcos enemigos. En una ocasión, rodeado por buques anglo-holandeses, incendió sus propios barcos para abrirse paso a cañonazos a través del humo y del fuego. El tipo era medio cuerpo, pero tenía el doble de cerebro táctico que cualquier almirante de su época. Y lo iba a necesitar. La guerra que trajo a los ingleses a Cartagena empezó, como tantas guerras, por una excusa ridícula. En 1738, un capitán mercante inglés llamado Robert Jenkins se presentó ante el Parlamento británico con un frasco. Dentro del frasco había una oreja. Su oreja. Dijo que un guardia costero español se la había cortado años atrás en el Caribe mientras lo inspeccionaba por contrabando. Jenkins era un contrabandista conocido, los españoles le habían abordado con razón. Y lo de la oreja llevaba ocurrido 7 años cuando decidió contarlo. Pero a nadie le importó la verdad. Lo que importaba era que el Parlamento británico necesitaba una excusa para atacar las posesiones españolas. Y una oreja en un frasco era exactamente el tipo de teatro que funcionaba. Así empezó la guerra de la oreja de Jenkins. Que es, posiblemente, el nombre más absurdo que se le ha puesto a un conflicto armado. Inglaterra puso al mando al almirante Edward Vernon, que ya había tenido un éxito menor saqueando Portobelo con 6 barcos. Los periódicos británicos lo convirtieron en un héroe nacional. El Parlamento le aplaudió de pie. Y entonces le dijeron: ahora vea por Cartagena. Vernon no fue con 6 barcos. Fue con 186. Si esta cifra te parece exagerada, te la pongo en contexto. La Armada Invencible de Felipe II, la que sale en todos los libros de texto como el mayor despliegue naval de la historia, tenía 130 barcos. La flota que Vernon llevó a Cartagena era mayor que la Armada Invencible. De hecho, fue la mayor fuerza naval jamás reunida hasta el desembarco de Normandía en 1944, 200 años después. 27.600 hombres,
2.000 cañones. Contra 6 barcos españoles y 3.000 defensores. En un momento veremos cómo Lezo transformó esa desventaja grotesca en la mayor humillación naval que Inglaterra ha sufrido nunca. Pero antes, necesitas saber qué hizo Vernon cuando llegó a Cartagena. Porque es la parte más embarazosa de toda la historia. Vernon llegó a Cartagena el 13 de marzo de 1741. Miró sus 186 barcos, miró las defensas españolas, y pensó, esto va a ser rápido. Y mandó un mensaje a Londres diciendo que la ciudad estaba a punto de caer. Lo que pasó en Londres es casi cómico. El rey Jorge II organizó celebraciones. Los periódicos publicaron la noticia de la victoria. Y alguien, todavía no está claro si fue orden directa del rey o iniciativa de artesanos patrióticos, mandó acuñar al menos 11 tipos diferentes de monedas y medallas conmemorando la conquista de Cartagena. En una de ellas aparece Blas de Lezo arrodillado, entregando su espada a Vernon, con la inscripción, el orgullo de España, humillado por el almirante Vernon. Y lo mejor, el lezo de la moneda tiene sus 2 piernas, sus 2 brazos y sus 2 ojos. Ni siquiera sabían cómo era el tipo al que supuestamente habían derrotado. Estas monedas circularon por toda Europa. En España provocaron carcajadas. Lo que Vernon no sabía es que mientras él celebraba, Lezo estaba preparando algo. Conocía Cartagena como la palma de su mano, o de la que le quedaba. La bahía tenía 2 entradas, Boca Chica y Boca Grande. Boca Grande estaba bloqueada con cadenas. Boca Chica estaba defendida por 2 fuertes, San José y San Luis. Y entonces Lezo hizo algo que requiere un tipo de valentía que no se enseña en ninguna academia militar. Hundió sus propios barcos. Los 6 navíos españoles, el Galicia, el San Carlos, el San Felipe, el África, el Dragón y el Conquistador, fueron hundidos deliberadamente en la bocana del puerto para bloquear el paso de los barcos ingleses. Pero antes de hundirlos, Lezo desmontó cada cañón de cada barco y los colocó estratégicamente alrededor de las defensas de la ciudad. Piénsalo. Tu ventaja era tener 6 barcos. Y los hundes voluntariamente. Porque entiendes que 6 barcos contra 186 no te sirven de nada flotando. Pero sus cañones en tierra firme te sirven de todo. Eso no es valentía. Es genialidad táctica. El bombardeo de Boca Chica duró 16 días, día y noche, sin parar. 8.000 bombas y 28.000 cañonazos cayeron sobre las defensas españolas durante el sitio completo. Para que te hagas una idea, eso es más munición de la que se usó en algunas batallas enteras de la Primera Guerra Mundial. Los fuertes de Boca Chica cayeron. Los 500 defensores al mando de Carlos de Snaux tuvieron que retirarse. Vernon entró en la bahía exterior. Y envió otro mensaje a Londres: Cartagena es nuestra. Pero Cartagena no era la bahía. Cartagena era la ciudad. Y entre Vernon y la ciudad estaba el castillo de San Felipe de Barajas. San Felipe era una fortaleza construida en una colina que dominaba la bahía interior. Lezo la defendía con unos 500 hombres, soldados del Regimiento España, infantes de marina, voluntarios de la milicia local e incluso arqueros indígenas chocoes que conocían el terreno mejor que nadie. Y aquí viene la jugada maestra. Lezo mandó enviar falsos desertores al campamento británico. Estos, traidores, le contaron a Vernon que la fortaleza estaba medio derruida, que la guarnición estaba desmoralizada, y que un asalto nocturno la tomaría sin problemas. Vernon se lo creyó. El 20 de abril de 1741, a las 3 de la madrugada, Vernon envió 3 columnas de asalto. Unos 4.000 hombres con escaleras subieron la colina hacia San Felipe en la oscuridad. Y descubrieron 2 cosas. La primera, Lezo había ordenado cavar un foso profundo alrededor de toda la muralla. Nadie les había avisado. Las escaleras que traían estaban diseñadas para la altura de la muralla, pero con el foso, les faltaban metros. Los soldados llegaron al borde del foso, apoyaron las escaleras, y las escaleras no llegaban arriba. La segunda, los españoles les estaban esperando. Desde arriba, a quemarropa, descargaron todo lo que tenían sobre los ingleses atrapados en el foso. Fue una masacre. A las 6 de la mañana, los defensores de San Felipe cargaron a bayoneta colina abajo. Los británicos que podían correr, corrieron. Los que no, se quedaron ahí. Un oficial inglés escribió después que de 6.645 soldados que iniciaron el asalto, a la noche siguiente quedaban 3.200. La mitad. Vernon no aceptó la derrota. Durante 30 días más, siguió cañoneando la ciudad.
Pero ya no era un ataque, era una rabieta. Sus hombres morían de fiebre amarilla. El calor tropical pudría los cadáveres acumulados al pie de San Felipe. Las enfermedades mataban más soldados que los cañones españoles. Los barcos que habían entrado en la bahía estaban tan dañados, que Vernon tuvo que hundir varios él mismo para que no cayeran en manos españolas. El 8 de mayo empezó la retirada. El 20 de mayo, el último barco británico abandonó la bahía de Cartagena de Indias. Según las crónicas, Vernon, al pasar junto a las defensas de la ciudad, gritó: «Lezo, maldito seas». Las cifras finales son devastadoras para el bando inglés. Entre 9.000 y 10.000 bajas y 3.500 muertos en combate. 50 barcos perdidos. 1.500 cañones capturados o destruidos. Del lado español, entre 200 y 600 muertos, dependiendo de la fuente. La proporción es tan grotesca que parece un error tipográfico. Pero no lo es. Y ahora viene la parte más reveladora de toda la historia. ¿Qué hizo Inglaterra con esta derrota? La borró. Recogieron las monedas conmemorativas lo más rápido que pudieron. Los historiadores británicos minimizaron la batalla o directamente la omitieron. En los libros de texto ingleses, la guerra de la oreja de Jenkins es una nota a pie de página. Cartagena de Indias no aparece. Blas de Lezo no existe. Pero las monedas existen. Algunas sobrevivieron. Puedes verlas hoy en museos. Y en cada una de ellas aparece un lezo arrodillado, con todos sus miembros, rindiéndose ante un Vernon victorioso. La propaganda más cara de la historia. Blas de Lezo no disfrutó su victoria. Durante el sitio había recibido nuevas heridas. La infección, combinada con la peste que provocaron los miles de cadáveres sin enterrar en el clima tropical, lo fue consumiendo. Murió en septiembre de 1741, 4 meses después de la batalla. Tenía 52 años. Nadie sabe dónde está enterrado. Sus restos acabaron en una fosa común en Cartagena. El hombre que acababa de protagonizar la mayor victoria naval española del siglo XVIII. El hombre que con medio cuerpo derrotó a la mayor flota jamás reunida. Fue enterrado sin honores en una tumba sin nombre. Y aquí es donde la historia se pone amarga. Porque España tampoco lo celebró como merecía. El virrey Eslava, que había estado en Cartagena durante la batalla y se había peleado constantemente con Lezo por el mando, se atribuyó gran parte del mérito. El rey tardó 20 años en reconocer algo, concedió al hijo de Lezo el título de Marqués de Oviedo. Hoy hay una estatua de Blas de Lezo frente al castillo de San Felipe de Barajas, en Cartagena. Otra en Madrid, frente al Museo Naval. Una fragata de la Armada Española lleva su nombre, la F-103 Blas de Lezo. Y aquí viene un detalle que me encanta. En 2005, los británicos celebraron el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Invitaron a armadas de todo el mundo al desfile naval. España envió la fragata Blas de Lezo. No fue casualidad. Fue un recordatorio elegante: vosotros celebráis vuestra victoria en Trafalgar. Nosotros os mandamos el nombre del tipo que os infligió vuestra peor derrota. 264 años después, y la cuenta sigue abierta. La historia de Blas de Lezo no es solo la historia de una batalla. Es un ejemplo perfecto de todo lo que hemos visto en esta serie. Inglaterra perdió. Borró la derrota de sus libros. Fabricó monedas celebrando una victoria que nunca existió. Y 3 siglos después, si le preguntas a cualquier persona del mundo quién fue el mayor poder naval de la historia, te dirá que Inglaterra. No España. Si viste los 3 capítulos anteriores de La Leyenda Negra, entiendes el mecanismo. La propaganda no necesita ser verdad. Solo necesita repetirse. Y quien controla la narrativa controla la memoria. Blas de Lezo murió sin reconocimiento, enterrado sin nombre, olvidado durante siglos. Le faltaban un ojo, un brazo y una pierna. Pero tenía algo que ni la propaganda, ni el olvido, ni 3 siglos de silencio han podido quitarle: la verdad. Y la verdad es que un español con medio cuerpo derrotó a la mayor flota del mundo. Y que eso merece que lo sepas. En el próximo vídeo vamos a hablar de los tercios españoles. La unidad militar más temida de Europa durante 150 años. Y si piensas que la historia de Blas de Lezo es impresionante, espera a ver lo que hicieron estos.